Martin Luther King estaba viviendo en otra realidad para su época. Podía ver claramente la nueva realidad que estaba emergiendo y estaba viviéndola totalmente. Las palabras que decía, las metáforas que elegía para expresarse indicaban esa precisión para comunicar a otros una mejor visión del mundo, algo que podrían ver por ellos mismos. Entonces, ¿qué es el liderazgo? Pues preguntar eso es como preguntar qué es la vida. Es una combinación de papeles que jugamos, combinaciones de actividades, desafíos que deben ser superados, problemas que deben ser resueltos, una combinación de roles que a veces se usan todos juntos en el mismo tiempo y otras veces en secuencia. Por ejemplo, es diferente ser un hijo que ser un padre. Sin embargo, se juegan ambos roles constantemente si tú tienes hijos y si eres hijos, pues. O es diferente ser maestro, mentor, que ser aprendiz o estudiante. Sin embargo, son roles que jugamos a diario, todos los días. Entonces, el liderazgo implica varios roles que debemos jugar. Algunos son roles de visionario, también de ser alineador, o sea, alinear a la gente con sus visiones, sus resultados. También ser un solucionador de problemas, encontrar soluciones a los conflictos y básicamente un negocio, por ejemplo, consiste en resolver conflictos y problemas constantemente. Otro papel es ser un creador. Mucha gente no sabe muy bien qué es este rol. Ser un creador tiene que ver con crear cosas que nunca han existido, como decíamos, crear una utopía, que es algo que no ha existido antes, lo cual requiere energía, disciplina y confianza en sí mismo también. Otro aspecto es el de motivador, porque pues motivar a la gente a través de las emociones positivas para que entran en acción. Otro aspecto es ser inspirador o usar la inspiración, motivación. Bueno, como dijimos, es algo que se hace mediante las emociones y un poco con el látigo, entre comillas. La inspiración tiene que ver con sacar las emociones inspiradoras que llevan a algo más grande que nosotros. Los motivadores tenemos que ayudar a la gente a que entren en contacto con esas emociones que les motiven para luego entrar en acción por sí mismas. Otro rol es convertirse en un modelo a seguir y aquí es donde se trata de transformación, porque para ser un modelo a seguir tienes que transformarte en algo que es diferente de lo que eres actualmente, pues. Entonces, queramos o no, estamos modelando a alguien cuando somos líderes y entendemos que todo lo que hacemos tiene que ver con la modelación. Las personas se comportan de acuerdo con lo que creen que hacen los demás y podemos ser un modelo consciente. Otro rol es el de facilitador. ¿Qué es facilitar? Pues facilitar es ayudar a los demás dándoles un espacio seguro y recursos, hacer que entren en contacto con sus propios recursos internos de tal manera que ellos mismos logren, entiendan y comprendan lo que tienen y cómo utilizarlo para lograr lo que desean. Finalmente, bueno, el rol más difícil es el rol del que trae de lo desconocido a lo conocido y lleva a otros desde lo conocido hacia lo desconocido, para lo cual, pues definitivamente hay que salir de la zona de comodidad, que tenemos mucha resistencia a eso. Así que hay que integrar todos estos roles, entender cómo funciona cada uno
y ver que cada uno requiere de diferente mentalidad y habilidades. Así que a veces habrá que combinar los roles todos en el mismo tiempo. El liderazgo no es tan sencillo, no se trata de aprender unos cuantos conceptos o unas cuantas herramientas y luego decir que con eso vas a liderar a otros. Es mucho más complejo y todo empieza con ti mismo. Todo empieza como tú te estás liderando a ti mismo, porque como ya dijimos en el inicio, si tú no logras liderarte a ti mismo, difícilmente vas a poder liderar otras personas, grupos de personas pequeños y luego grandes. Y pues el otro trabajo del líder es permanecer en la ambigüedad en medio de la incertidumbre, estar en el caos, o sea, asimilar al caos como algo normal y natural y estar cómodo en esa incomodidad, de tal manera que los demás lo vean y tengan la confianza de hacer su parte. Cuando ven a un líder inalterable en medio del caos, entonces piensan que todo está bien. Y de esta manera, ellos se enfocan en lo que tienes que hacer. Así que, pues si estás en el caos, te conectas con tu ser superior y permaneces inalterable en frente del caos, de la incertidumbre, del conflicto o de las contradicciones. Y un líder toma las decisiones con muy poca información. No dice, a ver, bueno, tengo que tomar esa decisión, pero antes quiero ver todas las consecuencias de esa tomada de decisión y quiero ver qué me va a traer y cómo lo puedo hacer diferente. No, no se puede pensar, porque si te pones a pensar es como justificarte para no hacer nada. Debe de ser como automático, ya, o sea, tomas la decisión sin pensarlo, sin esperar a tener toda la información, porque si te esperas a tener toda la información, puedes esperar hasta el final de tu vida y que ni siquiera estás seguro de tener toda la información para tomar la decisión. Todos los humanos, bueno, esencialmente o casi todo el tiempo están en la inseguridad. Están nerviosos porque tienen que tomar muchas decisiones al mismo tiempo y hay muchos conflictos, contradicciones en su cerebro. Así que si quieres ser un líder, debes aceptar mentalmente que parte de tu trabajo es estar en medio de la confusión, en el caos, sin información, y estar en tu centro en medio del huracán. Eres como el hoyo del huracán, que es la zona más estable del huracán. Aunque todo se desmorona alrededor de ti o alrededor del huracán, que hay mucha destrucción, pues tú estás el ojo del huracán y no pasa nada, estás tranquilo y estás conectado con tu ser más elevado. Y eso es un ejemplo de seguridad para los demás, para las personas que te están siguiendo. Y eso les puede ayudar a que ellos también empiecen a modelarse así. Pues ahora los obstáculos. Hay unos pocos obstáculos que previenen el éxito del líder. Es importante, como ya vimos, enfocar en el resultado, pero también en los obstáculos y ver cómo resolverlos. Porque ver los obstáculos y ver cómo vas a resolverlos antes de que lleguen o aparezcan en tu vida, te da como un avance sobre ellos, te da, te da más variabilidad, porque como ya visualizaste los obstáculos que vas a tener, puedes encontrar varias soluciones, puedes tener varias opciones sobre cómo vas bueno, a evitarlos, sí. No esperar a estar como la nariz enfrente de ellos y no ver por dónde ir ni qué hacer. Entonces, también prevenir los obstáculos te ayuda. La primera persona que manejó un auto no se fue corriendo por encima de los obstáculos. Igual para el primero tren.
requirió de las vías y para eso debieron remover los obstáculos de las vías, por ejemplo, los árboles, las rocas, las montañas o atravesarlos, pues en caso de las montañas, hacer túneles, pavimentar las carreteras para los coches para que puedan pues corriendo, ir corriendo en los ejes, pues. Entonces debemos ver los obstáculos claramente para poder encontrar soluciones, especialmente los internos, los obstáculos internos, porque todo lo que pasa a tu alrededor está completamente ligado con lo que pasa al interior de ti. Si tienes obstáculos adentro de ti, puedes estar seguro que los obstáculos que te vas a encontrar en el mundo fuera de ti tienen que ver con los obstáculos que tienes dentro de tu mente o de tu cerebro. Otro cerebro es la fisiología, especialmente la fisiología del cerebro. Existe la teoría del cerebro triuno. Ha sido un modelo del cerebro que se ha mantenido hasta ahora. Yo te recomiendo de no crear mucho en los modelos o los conceptos, pero si te funciona algún modelo, utilízalo, pero no te vuelvas apegado a ningún concepto ni modelo establecido, porque eso hace que tú pones en una caja o congelas las cosas. Bueno, tenemos tres cerebros. En la base de nuestra cabeza tenemos el cerebro reptiliano, que es el prehistórico, el más viejo. Luego, encima de este primero cerebro tenemos el cerebro mamífero. Y luego encima del mamífero tenemos el racional o la corteza nueva, es el cerebro lógico. Están los tres encima el uno del otro. Sé que muchas veces se dice cerebro izquierdo o cerebro derecho, sin embargo, yo creo que es más interesante verlos como uno encima del otro, como uno es la base que sirvió para el crecimiento del otro y de alguna manera para mejorar el otro. Ajá, en ese caso, el izquierdo y derecho pertenecen a la corteza, no a los que se van encimando unos con otros. Entonces hay una confusión ahí. Y hay que ver si quieren seguir o si ya fue suficiente por hoy, porque llevamos más de 2 horas. Ujú. ¿Qué dicen? O seguimos el próximo domingo. Bueno, en mi caso sí puedo continuar otro ratito, no sé los demás. Hay dos que pueden. Sí, yo tengo tiempo, tengo un compromiso hasta las 4 de la tarde y con nosotros nos está acompañando Jessica López, que está desde Cancún acompañándonos. Vale, Bueno, seguimos hasta la media entonces. hasta la media, ¿cómo? La medianoche. Ok, Bueno, continuamos. podría ser como hasta la 1 y checamos cómo van todos los demás. Ah, vale, ok, O está bien. 12:30, 40 Ahorita vemos. Que está muy interesante, estoy tomando notas. Vale, entonces, em, muchas personas, aunque no lo saben conscientemente, viven en el cerebro antiguo, que es el cerebro de la sobrevivencia, pues que fue el primero. Y usa los dos otros para cubrir sus necesidades o conseguir lo que su ego quiere. Entonces usa la parte emocional y la parte intelectual para tener sexo, estatus social, seguridad y luego lo explica de manera lógica de muchas maneras. O sea,
bueno, sí, se justifica, pues. Y los líderes usan la parte más alta de su ser más elevado para ir más allá del ego. O sea, no operan desde el cerebro reptiliano. Ya, o sea, su cerebro reptiliano no les sirve mucho, pues usan el que está más encima, el tercero, que es más desarrollado. Y hay mucha gente que es intelectual, que controlan muy bien sus emociones, pero de todos modos con todos los recursos que tienen, la inteligencia que tienen, su coeficiente intelectual muy alto, siguen siendo controlados por la parte primitiva, su cerebro reptiliano. Y últimamente se está hablando mucho de la intuición. Es algo en lo que sabemos que podemos confiar y sabemos que algunas veces en nuestra vida cuando hemos escuchado a nuestra intuición, sabemos que ella no se equivoca y que nos dice cosas que si lo escuchamos y si le hacemos caso, pues nos evita muchas cosas que pueden ser pues experiencias no muy bonitas, digamos. Entonces, si sabes que contigo está tu intuición, que es una muy buena consejera, y si no la escuchas, entonces, ¿a qué o a quién estás escuchando? ¿A qué le estás haciendo caso? Si sabes que la intuición no se equivoca, sin embargo, eliges escuchar otra voz, aun cuando sabes que tienes tu intuición para ayudarte. Así que parte del liderazgo es alinear los tres cerebros, dirigirlos con el fin de tener resultados, de ser pragmático, de tener eficiencia, en lugar de dejar que algo más te dirija o alguien más tome el control sobre tu vida o sobre las cosas que tienes que hacer. Y de manera intuitiva, todos sabemos que hay una parte de nosotros que dirige todo lo que sucede. Quien se frustra o quien se siente con miedo o siente que algo le falta es porque realmente no está dirigiendo nada y deja el control a algo más o a alguien más. Entonces, la parte que debería dirigir los cerebros opera muy bien como un sistema, pero los cerebros no se comunican de manera efectiva, no se comunican con el mismo vocabulario, digamos, y las conexiones entre ellos no son tan fuertes. Muchos de los conflictos, pues, están entre las conexiones entre los cerebros, porque el cerebro reptiliano no tiene el mismo vocabulario que es de la sobrevivencia, de la competencia de alguna manera, de la que fue de la casa para conseguir la comida o que fue pues la sobrevivencia para seguir pues en una comunidad pequeña, bueno, todas esas cosas que el cerebro más elevado que está más conectado con todo, pues. Y cuando hay un conflicto, es la señal de la falta de alineación entre las partes de este sistema que son los tres cerebros. Entonces, si puedes identificar dónde viene el conflicto, puedes poner una palanca y apalancarte usando algo pequeñito, puedes mover todo si sabes cómo funcionas internamente. Puedes generar el menor cambio y crear el mayor efecto si ubicas de dónde viene el conflicto. Y eso te ayudará mucho a progresar como líder. Sí, un ejemplo práctico de esto son los rastreos que hacemos con los testigos Ajá. para que quede más clara esta parte de cómo cada cerebro pertenece a una era diferente, tiene diferentes características. El mamífero central es emocional, tiene que ver con los grupos, las tribus, la integración, comunicación, aceptación, rechazo, etcétera, etcétera. Y el primero, que es el que pone a trabajar a los otros, como algunas de las personas más inteligentes
usan ese sistema de esa manera. Usan el reptil y enfocan en lo que quieren, en la gratificación inmediata de la variedad de cosas, y luego manejan la parte, conocen la parte, saben cómo manejar la parte emocional de las otras personas y utilizan eso para manipularlas. Ujú. Y usan luego también su razón para convencer. Pero los líderes no tratan de convencer a nadie. El líder sabe que la gente se convence a sí misma. Pero para ellos es la manipulación. Entonces, ellos alinean los cerebros, pero los usan para su propio beneficio. Lo que decía de la intuición es que la intuición no pertenece a los cerebros. Está nada más la idea de que la conciencia está en la cabeza, en el cerebro, y se ve primero la materia, y de esa materia emerge los seres, y luego de esa evolución emergen los seres humanos. Luego emerge un cerebro, y luego emerge la conciencia, el estado elevado. Sin embargo, la cosa no es así, es todo lo contrario. Así que el líder usa eso que es todo lo contrario. Primero es la conciencia, es el infinito, Pues lo toma al revés. es totalmente al revés. Y luego en el infinito se contrae esa conciencia en forma de criaturas, de seres, que se vuelven materia. Es totalmente lo opuesto. Ujú. No sé si eso les haga más claro o más complicado. Es más claro, Germán, porque de hecho la mayor claridad que he tenido últimamente es precisamente cuando puedo accesar esa parte, ese observador y puedo ver las cosas más claras y tomo cuestiones más sensatas y como con más calma y con una visión más certera. Mm. Bien, Vale. Otro obstáculo es la personalidad predefinida. Así como todos tenemos los cerebros interconectados, también tenemos unas conexiones nerviosas alineadas a nuestra personalidad. Y hay diferentes tipos de personalidad con las que se nace. O sea, tenemos diferentes facetas dentro de la personalidad que tenemos. Y eso puede ser un obstáculo para el liderazgo, porque tenemos el efecto Pigmalión tratando de convertir a los demás en nosotros mismos, y también hay los demás que están tratando de convertirnos en ellos, pues. Y es tan complejo que algunas personas solo ven una pequeña parte de eso y quieren que todo sea de esta manera. Ponen muchos bloqueos y toman decisiones rápidamente para luego tomar otras decisiones y luego tomar otras decisiones y siguen adelante sin realmente evaluar las consecuencias. Cambiar a la gente es muy difícil. Bueno, es muy difícil convencer a alguien más, como dice Germán, pero también cambiar a la gente si las personas no están comprometidas en cambiar. O sea, no se puede. Bueno, es posible como es posible ir al espacio, pero es muchísimo trabajo
cambiar a otra persona. Y cuando vemos diferencias, vemos el mundo de manera diferente. Y pues en muchos casos son tan diferentes esas maneras de ver el mundo que el otro no ve ninguna posibilidad que se les presente, pues. O sea, yo fui a un evento presencial para darme cuenta que se podía ganar $1000 en una llamada, porque antes de eso no lo podía creer. Pero para otras personas, las que estaban enseñando en este evento presencial, era totalmente real hacer $1000 en una llamada. Ahora, pues lo vi, lo experimenté, ya sé que existe. Y pues la realidad es igual, o sea, es muy distinta para todos. Entonces, cuando encontramos eso, lo que hay que hacer es ver a través de los ojos de alguien más, usar la empatía, pues, ver su modelo y ver a través de este modelo, aceptarlo, porque eso es muy importante, y aceptar las diferencias, pues. No sé si Germán quiere decir algo sobre esa segunda parte. Mm, pues preguntas hasta aquí. O están entendiendo o no o ya los perdimos. O ya se durmieron. Es que el- No, no, pues todo es bien claro. ¿En serio? Sí. Sí, de hecho, lo que a mí se me hace un poco así, eh, a veces ajustar, primero quedando un poquito en en el punto anterior, ¿no? Ujú, Y cómo hacer esa alineación de los cerebros. Eh, a veces comienzo por los ejercicios que nos diste de los movimientos de las manos y después los trato de potencializar hacia las actividades que hago. Hay buenos resultados. Nada más que a veces me pierdo en cuál es primero, cuál es después, y a veces normalmente el reptiliano pues sale con la suya. La otra de que se me hace a veces aceptar, se me hace muy difícil aceptar que la gente, bueno, cambiar algo en la gente es técnicamente imposible. ujú, Y en donde me atoro más, por ejemplo, es cuando, cómo se les puede inducir para que puedan hacer lo que pueden hacer, que ellos saben que lo pueden hacer, pero no lo quieren hacer. Pues, Esas ujú. son los puntos en los que a veces me quedo enredado y paso directamente al enfado. Paso al enfado y a veces hablo un poco golpeado, ¿no? Sí, ahí es Pero, donde caes a tu ser más bajo. ajá, exactamente. Y después me acuerdo que realmente por ahí no va, ¿no? Y lo que hago es Después, a veces, después ya así, que pasó todo. pues sí, doy un espacio y ya vuelvo a tratar de retomar otra vez la ubicación y ver de qué otra forma puedo, o sea, cómo puedo orientar hacia el resultado que quiero, bueno, que se pretende hacer. Sí, en ese caso, ¿cómo se te ocurre? Empezamos por la segunda. ¿Qué Ujú. podrías, eh, qué consideras que te podría ayudar a ti a entender algo que no quieres entender o que no quieres ver? Porque regresando al principio, si no puedes liderarte tú, es prácticamente imposible que lideres a alguien más. Si no puedes alinearte tú, imposible alinear a alguien más.
Mm. Así que ¿cómo tú podrías cambiar un hábito negativo, por ejemplo? ¿Qué te Uh, ayudaría? una de las cosas que se me hace más difícil es el aceptar. O sea, Ok, aceptarme empecemos por ahí. como soy. Ujú. Y que igual y sirve de ejemplo. Siento que primero tendría que aceptar, o sea, aceptarme. Ok, Y ahí eso, ya agregamos dos cosas. Primero fue un pensamiento y ahora es una sensación o un sentimiento. ujú, El pensamiento era que era una condición que te aceptaras a ti mismo, que es un juicio, es una creencia. mm, Y luego lo volviste tangible en forma de sensación o sentimiento. Dijiste sientes esa creencia. sí, Quiere decir que está dentro de ti, la tienes arraigada. Está hecho de una sustancia, mm, sí. ujú, que es prácticamente Ah, tangible porque lo puedes sentir. bueno, últimamente ya lo puedo sentir, sí. Antes no lo sentía. Era como si se presentara nada más como el pensamiento, pero no tiene una estructura. Y pasaba, o sea, independientemente de que lo sintiera o no, pues, salía pero con todo su, así de puerta en puerta y con las manos en la cintura. Ok, ¿quién decidió esa condición? Bueno, en la forma directa, pues yo la decidí ponerla así. ¿Estás seguro que tú? Ahorita ya no sé. Porque si fuiste tú, entonces tú voluntariamente dijiste, quiero imponerme esta condición y además quiero integrarla a mi cuerpo, quiero sentirla. ¿En qué momento hiciste eso? Bueno, esa es una parte del conflicto, porque normalmente de que yo tenga así una, de lo que, algo que tengo yo internamente y eso entra en conflicto al hacer eso precisamente, es en que yo trato o tiendo a hacer como empujar. Mi, para mí es más placentero empujar y como medio orientar a alguien para que ejecute lo que se Ok, está haciendo, ¿no? Pero normalmente cae la otra parte, impongo. ¿realmente es para ti placentero empujar? Bueno, a lo mejor la palabra no fue muy certera, pero es orientar. Y si, bueno, yo, bueno, aquí lo confundí, pero es como orientar para que, el empujar para mí es como orientar, como Ujú. poner los elementos y que se vayan dando las cosas, ¿no? Pero caigo en la desesperación, veo que no se genera y entonces impongo. Es como el dichoso padre, ¿no? Que dice, no, se tiene que hacer así y así y así y con dos Pero, pasos para adelante y uno para un lado. pero ¿eres realmente tú el que cae? O sea, tú estás ahí y tú de repente eliges caer en la desesperación. ¿En qué momento dices, voy a caer en la desesperación? Eso no lo puedo ver. Ok, No, no algo, entiendo cómo hago ese brinco, no lo alcanzo a, o sea, no puedo ver qué parte es la que sí. esa es la clave de todo. ¿Qué es lo que hemos estado trabajando últimamente? Mm, hemos dicho que no podemos confiar en las creencias, en las ideas, en las teorías. En lo único que podemos confiar es en nuestra propia experiencia.
en lo que experimentamos a través de nuestra propia experiencia, como decía el Nahual. Así que, de acuerdo con lo que experimentas a través de tu propia experiencia, ¿es realmente así? ¿Cómo lo describes? Bueno, ahorita ya retomando la otra parte, la del dichoso depredador y el conjunto de creencias, pues sí noto que mm, no, no todo lo que hago está condicionado a lo que aspiro. O sea, Ujú. Que y los, eso es precisamente lo que indica las contradicciones de la desalineación, producto de la desalineación que preguntabas al principio. Entonces son señales de alerta que emergen que indican desalineación, desalineación, desalineación. Así que un primer paso sería verlas como indicadores de la desalineación. mm, Empecemos por los cerebros, pero obviamente tiene más alcance la alineación, porque antes dijimos que primero es conciencia, energía y después todo lo que quieras. ujú, Así que la implicación va mucho más allá que los cerebros. sinergia. Sí, Pero lo primero es tú tomar la conciencia y reconocer que no eres tú el que cae en ningún lugar. No eres realmente tú el que se complace en apoyar, en motivar o lo que sea que quieras con los demás. vaya. O sea, ¿a eso te refieres precisamente al hacer que la energía fluya? O Mm, la, vamos, pues la conciencia tome un cauce más... Ajá, regresando al ser más elevado, si tú operaras desde tu ser más elevado, ni siquiera querrías caer en ningún lado, en ninguna emoción, ni siquiera querrías empujar a nadie. sí, Actuarías de una forma completamente diferente. El punto aquí es darse cuenta de que no es uno, sino los pensamientos los que están dirigiendo el teatro. ya. Ok, sí, sí, ya lo alcanzo a ver con más claridad ese asunto. Y sí, como dices, hay una parte, bueno, está esa parte en la que rara vez la ocupamos, pero sí se deja esa conexión precisamente que agarra el flujo y las cosas salen de una manera muy fluida y con una, una condición de éxito muy alta. Sí, sobre todo cuando no es personal, cuando no hay Ajá, juicios, cuando no hay separación, etcétera, etcétera. Que eso es propiedad de la mente. Pero tú no puedes tomar el control de tus pensamientos, como te decía antes. ujú, Tú ahorita no tienes control de qué pensamiento pensar, qué emoción sentir. ajá, Ellos mismos se eligen a sí mismos y ellos mismos se preguntan y ellos mismos se responden y ellos mismos se justifican después ujú, y llenan los espacios vacíos. sí, y se va construyendo el yo, ¿no? Sí, se perpetúa porque ese es el trabajo de la mente, mantener la continuidad, la coherencia, mantener pegadas las cosas para que no se disuelvan.
como diría el mismo cerebro, para que no se salgan de control, ¿no? Ujú. Pero entonces lo primero es darse cuenta de que no eres tú realmente, Ya. sino que es la mente la que está controlando todo y las emociones. O, Eso es lo que no alcanzaba a distinguir, Germán, precisamente lo que dices, o sea, si no era yo, entonces ¿dónde estaba yo? Y es- si eso se va hacia la fuente, precisamente eso resolvería el conflicto, nada más o que sea, queda muy la abstracto. ubicación. Eh, Lo primerito sería darse cuenta. Una vez que te das cuenta ya empiezas tú a ser selectivo, Sí, empiezas a tomar el control. Entonces cuando surge el enojo, ya puedes darte cuenta que no eres tú realmente. Y entonces ya puedes tomar control. Porque ujú, ahorita lo corporizas. Así como lo sientes es parte de ti. ujú, Pero cuando lo veas que no es parte de ti, entonces ya lo puedes manipular. ya. Ya no está integrado a lo que realmente eres, sino a la imagen que tienes de ti mismo. Eso. Sí, a veces sí lo hacemos, Germán, pero como que no se hace muy consciente. Pues la práctica es hacerlo consciente y voluntariamente, todos los días. Y no lo vean como algo que decidieron ceder, como algo en el pasado que am, se podría decir, bueno, pues a los 7 años yo de alguna manera cedí el control Ujú, de la libertad que sentía, de la creatividad que tenía, de lo infinito que me sentía, se lo cedí a la mente, a las emociones, a las creencias, a los acuerdos, porque no hay pasado. Entonces, no es como la víctima de que yo soy así porque mis padres me golpeaban o me maltrataban o me pasó tal o cual cosa. Véanlo como una decisión que toman cada instante. Así nos quitamos del drama el victimismo. Es una decisión que tomaste en el presente, en el aquí y el ahora. Es una decisión que sigues tomando ahora, en este momento. No una decisión que tomaste hace 30 años. Eso no existe. Lo que existe es ahorita. Ahorita, ¿qué decides hacer? y eso lo volvería más tangible Ujú. Es lo único que y más tenemos. manejable, sí. Y más Eh, real. Sí, y esa es otra de las cosas que no alcanzaba a ver precisamente. O sea, como dices ahorita, si lo hago al presente, al aquí y a la hora, se hace más tangible, más real y más alcanzable. Y algo que puedes hacer inmediatamente. Eso es, exacto, sí, es el Y, de ahorita. y Porque quitarse no, la idea de la cabeza de que tienes que pasar por un trabajo complejo de purificación, de hacer sí, exacto. mantras y meditación trascendental y eh, pasar por una serie de reprogramaciones. Eso es otra idea, otra creencia, más. Y ya saben cuál es el resultado de eso. Sí. Sacarte de la guía y ahora esa es su función. Te regresan al pasado. Y además lo vuelve intangible, Ajá. Y lo vuelve inalcanzable. inalcanzable, sí. Por eso hoy puedes decidir tomar el control y ver esas creencias cómo salen y cómo se van, los pensamientos cómo salen y cómo se van, las emociones cómo salen y cómo se van. Es lo que está variando constantemente y lo único que se ha mantenido intacto es la esencia. Ujú.
Así que es lo único que necesitas. Ya. Desde ahí te das cuenta y entonces ya eliges. Y entonces ya usas la mente y ya usas los cerebros y ya usas el cuerpo. Pero mientras tú creas que tú eres tu cuerpo, tus emociones, tu mente, ¿qué posibilidades hay? No es como meterse en el río para tratar de resolver problemas, sino. Así es. Pues con eso ya creo que queda más claro. ¿O alguna Sí. otra duda? Y así Bueno, empiezas a alinear. ajá. Entonces tienes que alinear tus emociones, pero para eso las tienes que controlar. Y para controlarlas tienes que estar en tu esencia. De esa forma no te alcanzan, no te afectan y no son más que herramientas que están ahí. Entonces agarras el cerebro emocional y eliges qué emoción utilizar. Agarras el reptil y eliges qué acción quieres ejecutar, qué quieres lograr. Mm. Y luego agarras tu corteza cerebral y elaboras una estrategia para entrar en acción. Pero ya siendo tú, Sí. no el pensamiento que te está limitando, te está recordando que no sirves para nada, que eres un fracaso, Ujú. que no puedes. Eso es lo que hace la mente cuando le permites tomar el control y recuerda, lo haces cada instante. O le dejas que te controle o le controlas. Porque la mente como herramienta es extremadamente eficiente, es una herramienta muy valiosa. Pero como jefe es despiadada. Ujú. Sí. Entonces, si vas a dejar que te controle, ya sabes que no vas a acabar muy bien. Estás cediendo Tu poder personal. lo que eres, tu ser, a una herramienta. Es como si le dieras el poder al martillo Sí. o alguna de tus herramientas al serrucho y dijeras, esto es lo que soy. Sí. Y no es más que una herramienta que está ahí para ser útil. Bueno, creo que ya quedó más claro. Sí, bastante. Sí, de hecho no encontraba lo que decían cómo el accesar, o sea, y además cómo emplear, porque una de las cuestiones en las que me traba en no coordinación era el postulado que se dice que hay que aniquilar de la ahora sí que del cuello para arriba, ¿no? Ujú, pero El no. chismoso de la ventana, pero no es tanto así, porque como dices, finalmente es una herramienta. Y entonces, ¿cómo se emplea esa herramienta? Y a partir, bueno, por poner un punto o una referencia, o sea, ¿dónde te apoyas, no? Sí, se refiere más al predador, pues, Ujú. no a las herramientas. Ya. Y es es una forma de decir algo, pues. Ujú. No, no es realmente así. O sea, Ya. no es pelearte con él y estar en guerra con él, porque Sí. la otra palabra que se confunde es el guerrero que está en guerra y está peleando contra Ajá. todo. Em, es, ah, son analogías, pues, son metáforas, formas de ponerlo en ese contexto de ese tiempo. Era el tonal de ese tiempo. Sí, de hecho, con lo que nos comentaste ayer, como que me quedó un poquito más claro hasta dónde se quedaron ahora sí que las enseñanzas del México antiguo a las de después de la conquista, que ahí fue Sí, acuérdate donde que cambia.
cambia por completo los conceptos, bueno, Sí, los conceptos. tiran el ritualismo, eh, el teatro, la complejidad, eliminan todo eso y se quedan con lo puro, pragmático, lo directo, lo inmediato. Esos son los nuevos, los que surgieron de la conquista. Y es el nuevo tonal de este tiempo. Sí, eso lo hace más tangible, Germán. Ujú. Más alcanzable. Ya sin tenernos que meter en plantas de poder. Sí, ninguna complicación. Ujú. Son solo ideas de otro tiempo. Y hay que ver hacia el futuro. Ok, seguimos entonces. Si no hay más preguntas, dudas. Sí, O ya paramos, o como ven. Bueno, algo de lo que... Ajá. De lo que mencionaban de hacer que ellos mismos descubran, que se den cuenta por sí mismos. La pregunta de cómo ayudar a otra persona. La mejor forma de ayudar es como te preguntaba a ti, preguntándoles, cuestionándoles, averiguando qué es lo que quieren, qué es lo que realmente quieren, qué sienten, ubicándolos, no diciéndoles qué hacer, qué no hacer, sino que haciendo que ellos mismos se den cuenta por sí mismos. Ok, entonces ya dicen que paramos. Seguimos entonces la siguiente semana. Ok, está bien. yo siento que sí, bueno, en mi caso es un buen de tarea para poder trabajar en la semana ahorita. Ajá, para que lo Y corroboren. ujú, siento que hasta aquí es un buen punto, porque Vale. eso ahorita, mm, bueno, se me hace un bonche de trabajo por la cuestión de estar a la alineación de los tres cerebros, se me hace un trabajo, muy, muy especial, muy concreto y como que daría un poquito de mejores resultados para mí, trabajar en esa semana alineándolos y poder dar otro salto la semana que entra. Ok, y usen las mejores preguntas. Ujú. ¿Cómo, Gracias, sí. cómo puedo lograr, cómo puedo hacer, cómo puede ser mejor? Pregúntense constantemente eso. Y cuando ya tengan una respuesta que es la mejor, pregunten cómo puede ser aún mejor que esta, hasta que lleguen al máximo. Ok, así quedamos entonces. Bueno, pues gracias por su participación, por su escucha. Y entonces nos vemos el próximo domingo a la misma hora para seguir la presentación. Sí, Gracias. Mati, gracias, Mati, gracias, Gracias. Germán. Gracias. Gracias, Germán. Buen resto de domingo. Gracias, Mati. Hasta Francia. Gracias a usted. Bonito domingo. Chao, Igual. Igualmente. chao. Adiós. Bye. Bye. Bye.